Hola, ¿qué tal? Te saludo en esta serie de teorías de la comunicación en nuestro video número 6 que abordará lo relativo al tema teoría de la información. La teoría de la información también recibe el nombre de teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información. Esta es una propuesta que presentan dos investigadores, dos autores en materia de información y comunicación, que son Claude Shannon y Warren Weaver, a finales de la década de los años 40, naturalmente del siglo pasado. Este es fundamentalmente el esquema, puedes consultarlo y tener más información en este sitio, aquí te dejo la referencia. Este esquema es un esquema muy interesante por los elementos que incorpora, a diferencia de los modelos de comunicación anteriores, en donde además de los elementos tradicionales entre emisor, receptor, los mensajes, el canal que está planteado aquí, incorpora elementos interesantes como el transmisor, ¿sí? Que puede ser desde una parte como codificador y la otra como decodificador. Naturalmente, la influencia que tiene aquí la señal emitida y un factor extraordinario que es el que llama la atención y cambia completamente la concepción de cómo eh, entender el proceso de la comunicación humana, que es justamente este, y se refiere al ruido. Aquí podemos visualizar en este esquema ya un poco más integrado justamente la propuesta de Shannon y obviamente las aportaciones también de Weaver, en donde tenemos aquí una fuente de información que viene siendo el emisor, tenemos un destinatario que viene siendo el receptor y este emisor también puede considerarse como un transmisor. Envía una señal misma que es recibida, válgase, por el receptor. Lo interesante es que en este proceso, como decíamos, hay una fuente de ruido que puede obedecer a varias naturalezas que explicaré un poco más adelante, y la descripción de cada uno de estos elementos. El modelo de comunicación eh, se le conceptualiza en este mapa mental como la teoría matemática de la comunicación por todos los aportes específicos, lógicos e interconectados que presenta en el modelo. Hablábamos de el periodo en el que se gesta, se genera un estímulo y una respuesta que, que tiene gran influencia en esta respuesta, justamente este elemento que es la influencia que tiene el ruido. Lo interesante aquí es que el ruido tiene una influencia directamente en el canal y va a afectar obviamente el paso de ese mensaje desde este punto hasta este otro punto. Eh, Hablamos de que esta teoría se desarrolla justamente en el momento en el que los medios masivos de comunicación tienen un gran auge y tienen una gran capacidad de influencia entre las diferentes audiencias. Los elementos básicos que plantea Shannon y Weaver en este modelo son la fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destino, como lo explicábamos hace unos momentos, pero desarrolla aquí conceptos como la entropía de la información y la redundancia. Este factor entrópico es plantear imposibilidades de una comunicación perfecta o problemas en ese proceso de comunicación, e introduce este término muy interesante que es el término de bit.
¿sí? Obviamente él se lo atribuye a Turkey, pero lo incorpora aquí como la unidad básica de información a través de la cual es posible poder conocer y entender este modelo que tiene una función, por eso es el concepto del bit y por eso interesante la teoría, porque es una información pensada en función de la cibernética justamente. Decíamos entonces, es una teoría pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de qué? De máquinas, que nos falta un acentito, especialmente aquellas máquinas electrónicas. Y se hace una analogía muy interesante entre el individuo, el cuerpo humano y la máquina y los procesos internos que en ambos casos se gestan. La manera de medirlo es justamente a partir del sistema binarios, donde su mismo nombre lo indica, B2, solamente da opción a dos posibilidades, o 0 o 1, en este código digital binario, que es el que se denomina como bits, asociados a la velocidad de transmisión del mensaje. Pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. La velocidad de transmisión del mensaje por el canal es lo que determina en gran medida la característica de este modelo. Y la incorporación justamente del ruido es porque este es el factor que puede hacer que la información llegue de manera rápida y de manera precisa o se vea obstaculizada. ¿Qué dice Shannon en este sentido? Él dice que el tiempo necesario para transmitir la información es proporcional a la cantidad que la información transmitida sea. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor cantidad de información se transmita, mayor tiempo se necesitará para poderlo llevar a cabo. A mayor cantidad, mayor tiempo. Y resaltamos otra vez esto independientemente del significado que el mensaje tenga. Veámoslo en una gráfica muy básica. Aquí tenemos la información, es la unidad cuantificable, la unidad medible. El mensaje es la cantidad de la información, no el significado. El medio es la capacidad que se tiene para transmitir esa información en una unidad de medida que es el byte y obviamente depende del medio la velocidad en la que este mensaje viaje y el ruido, su aparición puede en un momento dado disminuir la velocidad y aquí se presenta el fenómeno inversamente proporcional. A mayor ruido, menor capacidad de velocidad de la información. Shannon trata de establecer a través de esta teoría una ecuación matemática para poder medir el valor informativo de los mensajes. Es decir, la fidelidad con la que es transmitido el mensaje del emisor al receptor, eso es lo que le da un valor informativo alto o bajo. Entre más fiel, más preciso, más nítido, más claro sea el mensaje, mayor valor informativo tendrá. La información, aquí repetimos, es un valor cuantificable en el proceso de comunicación. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Los objetivos de este modelo o el objetivo general es mejorar la eficiencia de la transmisión de información. ¿A través de qué? La velocidad en la creación y transmisión de los mensajes. Mayor velocidad, mayor eficiencia. La capacidad de los canales de la comunicación. A mayor capacidad para transportar la información, mejor cumplimiento del objetivo en el modelo. Una coordinación eficaz de mensajes que no sean ambiguos y eviten los ruidos entre el emisor y el receptor. Ahora veremos el plano del ruido, pero entre menor ruido
el proceso de codificación y decodificación será mucho más preciso. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es el lenguaje informático es hoy en día uno de los más eficaces, eh, y el contexto en el que Shannon empieza a eh, desarrollar estas ideas es justamente en el terreno militar. Estamos hablando de la posguerra, después de concluida la Segunda Guerra Mundial y el inicio posterior de la Guerra Fría, en donde el manejo interno de la red y todos estos conceptos, el lenguaje binario planteado aquí, es el que utilizará el gobierno de los Estados Unidos y posiblemente otros países para ir mejorando las comunicaciones en cuanto a la tecnología dura, es decir, en cuanto a los equipos, pero también en cuanto a la tecnología blanda, es decir, en cuanto a la capacidad de transmisión y de interrelación. Primero, lo podemos plantear en tres niveles. El primer nivel es con qué precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación. Este es un problema en el proceso porque la transmisión de símbolos depende, además del canal, de la eficiencia del canal, de la capacidad del canal y de la disminución del ruido, de los elementos de codificación y decodificación. En un segundo nivel de problemática, nos preguntaríamos con qué precisión los símbolos son recibidos con el significado deseado, si justamente ese decodificador tiene la capacidad y el mismo referente para entender los códigos y el origen de los códigos enviados. Y el tercer nivel de problemática en el proceso de comunicación nos apunta a cuestionarnos con qué efectividad el significado recibido afecta la conducta del receptor en el sentido deseado. Es decir, si tiene un impacto, si tiene un impacto esa respuesta, y obviamente produce o genera esa respuesta algún tipo de acción. La comunicación de estos dos autores es el estudio de condiciones apropiadas para poder transmitir un mensaje de emisor a receptor a través de un canal para que sea interpretado sin errores y rapidez. Esta es la esencia de lo que buscaba o pretendía en sus orígenes dicho modelo. Hablábamos de tres niveles de problemáticas que se pueden presentar en este proceso de transmisión. La primera es un nivel, primero es un nivel técnico, es la precisión con la cual se puede transmitir el mensaje desde los elementos no personales, sino su nombre lo indica, técnicos. Ahorita daremos un ejemplo. El semántico es la parte interpretativa, esta sí es la parte abstracta de interpretar el significado del lenguaje, y el pragmático es la efectividad que tiene de ser recibido y, como decíamos, de influir en la conducta del receptor en el sentido que se busca. Empecemos por el técnico poniendo un ejemplo. Decíamos que el técnico es la precisión con la cual se puede transmitir el mensaje. Por ejemplo, el ruido técnico, no saber usar una aplicación, por ejemplo, una interferencia de alguna señal, por ejemplo, que el equipo no esté condicionado con el lenguaje para poder interpretar el tipo de códigos que se están enviando. Es la parte técnica. Un ejemplo en la parte semántica puede ser el ruido semántico, que es no entender la propuesta de valor, no tener esos referentes semánticos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un código, ¿sí? Y aquí tenemos otro código. Si no están alineados estos dos elementos semánticamente, si tú hablas un idioma y yo hablo el otro, difícilmente podemos llegar a un entendimiento y por lo tanto no podré comprender cuál es tu propuesta de valor. Y el pragmático se refiere, el ruido pragmático,
a la efectividad en el significado. Por ejemplo, recibe un determinado mensaje y sin embargo, en este caso ejecuta una compra incorrectamente. No entendió qué era lo que tenía que hacer o no accionó en ese sentido para lograr justamente el resultado. Aquí tenemos un ejemplo basado en un conferencista para jóvenes. Si tenemos que trasladar este modelo de comunicación a un modelo de medios digitales o de mercadotecnia, podemos partir de la base de este ejemplo, donde tenemos que trasladar los elementos del modelo que plantea Shannon y Weaver hacia otros contextos. Este es el modelo planteado, el modelo de comunicación. Recordemos, la fuente de información genera un mensaje a un transmisor, emite una señal, ¿sí?, que llega al receptor, interpreta el mensaje para tenerlo en un destinatario. El factor que se incorpora aquí es el del ruido que puede generarse. ¿Cómo trasladamos entonces en este ejemplo, en estas equivalencias, el modelo? La fuente de información que teníamos aquí puede ser libros, cursos, bibliotecas, es de donde se va a extraer la información, esa es la fuente. Aquí, si recuerdan, teníamos al mensaje. Decodifica el mensaje apoyándose de él y le da una interpretación. Asimismo, crea un nuevo mensaje para codificarlo para jóvenes o para adolescentes, que era lo que el conferencista pretende. Entonces, toma la información de esta fuente, elabora un mensaje adecuado a los jóvenes y es el transmisor en este caso, ¿sí? No es una estación de radio, no necesariamente en el caso del modelo sí lo es, o una televisión, pero en el caso de este modelo o de este ejemplo, es un conferencista, es una persona que va a transmitir una señal, ¿sí? ¿Cómo va a transmitir esta señal? Pues con un proyector, ¿sí?, o por aire. Aquí en la parte, acuérdate que esta es la señal emitida, la señal transmitida, ¿sí?, se reciben por medios visuales, por el aire, se decodifica el mensaje posteriormente y aquí puede que exista algún tipo de ruido que puede ser técnico, semántico o pragmático. En este caso estamos hablando de este ruido que es el público hablando o parándose, distrayéndose. Eso puede generar que el mensaje no llegue de manera adecuada. Tenemos aquí este elemento que en el modelo se denomina receptor, que para el caso es el público adolescente o conferenciante. Este es el conferencista, el transmisor, y este es el conferenciante, es el receptor. El receptor toma como le haya llegado este mensaje considerando el ruido, y en esta parte que también es mensaje igual que la de aquí, lo que hace es decodificar el mensaje, lo comprende y lo analiza interpretando el mensaje que este conferencista le hace llegar. ¿A quién? Al destinatario, que puede ser en este caso una nueva idea, una información, una comprensión o incluso hasta llevarlo, si fuera ese el caso, a alguna acción. Este básicamente entonces es un ejemplo del modelo planteado. Recapitulemos un poco cuáles son los puntos o los aspectos que condicionan este modelo. Los hemos enunciado, ya los hemos explicado: fuente, transmisor, canal, receptor, destino y obviamente el ruido que se presenta en este espacio. La fuente es el elemento emisor, recordemos, en un proceso de produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. Por ejemplo, la persona que una vez que descuelga el teléfono y marca el número comienza a hablar,
puede ser del mismo modo la persona que habla a través a través de la radio o la televisión. Ese puede ser el, la fuente. Después viene el transmisor, el emisor técnico, básicamente, que no necesariamente tiene que ser algo técnico. Recuerden que en el ejemplo el emisor era justamente un conferencista, ¿sí? Es el que transforma el mensaje en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. En el ejemplo, el transmisor transformará la voz en impulsos eléctricos para que se transmitan a través de este. El canal es el señal en el gráfico, eh, es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el transmisor. En este medio será el teléfono, los cables, la red de microondas, dependiendo eh, pues el ejemplo y el contexto en el que se esté trabajando, se esté presentando el ejercicio. El canal, en los casos que veíamos, pues era un canal a través del proyector, a través de la plática, en el ejemplo de los conferencistas. Después tenemos el receptor. Se trata, en este caso, en este ejemplo, este otro ejemplo que está poniendo, de un receptor técnico cuya actividad es inversa a la del transmisor. ¿En qué consiste su función? En que si el emisor codifica, el receptor debe decodificar el mensaje y obviamente conducirlo por un canal para poderlo hacer asequible a su comprensión. Y en este punto, por ejemplo, el aparato tecnológico, el aparato telefónico, el receptor de radio o el televisor fungen este papel o este espacio de receptor. Y el destinatario es el que constituye el verdadero receptor, el receptor real final a quien se destina el mensaje. Es la persona a quien va dirigido. Pensemos en la audiencia, este ya es el destinatario, pero para eso tuvo que pasar por los pasos que fuimos enunciando. Y el elemento que hemos soslayado, que es el del ruido, es un perturbador que altera en diverso grado la señal durante la transmisión. Por ejemplo, puede estar nevando, ¿sí? Bueno, el concepto de nieve, que se vea borrosa, digamos, la pantalla de televisión, fritura o lloro en un disco y como un rechinido, un chillido, ruidos de interferencia en la radio, la voz demasiado baja cubierta por la música. En el plano visual puede ser una mancha en la pantalla, un cabello en el objetivo del proyector, una falla de registro gráfico. En el ejemplo que poníamos de los conferencistas, que las personas estén hablando, que estén entrando y saliendo. Puede ser que a lo mejor en ese mismo ejemplo exista fuera del auditorio donde se está llevando a cabo la conferencia una actividad de construcción y haya maquinaria y obreros o albañiles trabajando, puede estar generando, o que haya un accidente en el bulevar que pasa frente a la puerta del auditorio y haya sirenas, policías, en fin, hay una gran cantidad de posibilidades de ruidos. Hay que considerar el ruido no técnico, ya platicábamos de los 3 tipos de ruido que se pueden presentar, pero hay uno muy específico que es este que proviene del contexto psicosocial, ¿sí? De cómo las personas están dispuestas o no, de acuerdo a sus referentes sociales, el entender o no esa información, si se bloquean o no en decir yo a esta persona no le hago caso, esta persona no tiene la validez o la dimensión para poder dar esas informaciones. Todos los elementos precedentes pueden ser considerados justamente como ruido, que pueden provenir ya sea del canal, del emisor, del receptor del mensaje o de cualquier otro elemento que puede obviamente afectar este proceso de comunicación. Terminado con algunos de nuestros ilustres asistentes, jóvenes compañeros, y te veo en el siguiente video. Muchas gracias. Chao.